El pasado imperfecto presenta El Jardín de los Horrores Sexenales 1917-1964. Un siglo sembrando y regando desastres. Iniciemos un recorrido botánico por los crímenes, las desgracias y los accidentes que acompañaron cada sexenio en la historia de México. El asesinato de Emiliano Zapata y la cosecha agrarista. ¿Quién sembró? Carranza, que regó un clima de paranoia y traiciones, terminó plantando la maleza que lo devoraría. El asesinato de Zapata en 1919, obra de su gobierno y nutrido por sus guerras internas. ¿Quién regó? Obregón, que convirtió la muerte de Zapata en fertilizante político premium. Lo elevó como símbolo de continuidad revolucionaria, mientras conseguía alianzas con los agraristas, que lo odiaban un poco menos que a Carranza. ¿Quién podó? El viejo régimen carrancista, que se secó solito en 1920 con la marcha fúnebre hacia Tlaxcalantongo. Carranza y el oro nacional pasaron a mejor vida. ¿Quién cosechó? Obregón, que llegó a la presidencia oliendo a tierra húmeda y legitimidad agraria recién cortada. 8 balazos recibió en las calles de la colonia Roma el senador Francisco Fiel Jurado. ¿Quién sembró? Un sistema político que apenas salía de la revolución y seguía resolviendo diferencias a plomazos. ¿Quién regó? Calles, cuyo estilo seco pero contundente convirtió cada conflicto político en un campo de cultivo para la disciplina. ¿Quién podó? Los propios mecanismos del Estado posrevolucionario que aprendían a sanear la vida pública con expedientes cerrados. ¿Quién cosechó? Calles también, que usó cada muerte incómoda para consolidar su autoridad moral, o al menos la moral de sus pistolas. El magnicidio de Álvaro Obregón, la reelección que floreció como funeral. ¿Quién sembró? La ambición reeleccionista de Obregón, que replantó una tradición que México había jurado arrancar de raíz. ¿Quién regó? Un ambiente político saturado de fanáticos religiosos, descontentos y pistolitas sueltas. ¿Quién podó? José de León Toral, que con un balazo hizo desaparecer al presidente reelecto más rápido que una helada de invierno. ¿Quién cosechó? Calles, que aprovechó el vacío para crear el PNR y convertirse sin querer queriendo en el jardinero en jefe del régimen. Pascual Ortiz Rubio, el atentado del día de su toma de protesta. ¿Quién sembró? La sucesión controlada por Calles, que dejó a Ortiz Rubio como planta decorativa del maximato. ¿Quién regó? La inconformidad de quienes veían el gabinete como un bonsái callista. ¿Quién podó? El hombre que disparó en plena ceremonia. ¿Quién cosechó? Calles, que siguió regando el país como si nada, mientras Ortiz Rubio sobrevivía a base de fotosíntesis política. Abelardo L. Rodríguez, el asesinato de Manlio Fabio Altamirano. ¿Quién sembró? La política veracruzana, siempre fértil para la violencia. ¿Quién regó? El desorden interno del Partido Nacional Revolucionario. ¿Quién podó? Los pistoleros que resolvieron el problema. ¿Quién cosechó? El grupo callista, que mantuvo el control sin necesidad de cambiar macetas. Lázaro Cárdenas, el asesinato de León Trotsky. ¿Quién sembró? El exilio revolucionario europeo y la hospitalidad de Cárdenas. ¿Quién regó? Los conflictos internacionales importados a México como plantas exóticas venenosas. ¿Quién podó?
Ramón Mercader, con un piolet que ni en vivero venden. Quien cosechó el estalinismo mundial y México, que aprendió que hasta los huéspedes peligrosos terminan abonando la historia. Manuel Ávila Camacho floreció a partir de una discordia con su opositor Juan Andreu Almazán, que se resolvió con un reguero de pólvora en la Plaza de la Constitución, la violencia electoral de 1940, quien sembró la contienda entre almazanistas y el gobierno, quien regó la turba que ensangrentó a la oposición que levantaba la bandera de Almazán en el Zócalo, quien podó las fuerzas públicas. El día de las elecciones, el general Gonzalo Santos mandó un escuadrón dotado de metralletas y tomó una casilla a pistolazo limpio. ¿Quién cosechó? Ávila Camacho, asentado en el poder gracias a los ajustes naturales del ecosistema. Miguel Alemán Valdés y el charrismo sindical. En el jardín ferrocarrilero del alemanismo crecieron dos sindicalismos muy distintos. Fue la semilla independiente que intentó brotar dentro del sindicalismo ferrocarrilero, pero el corporativismo sindical del Estado priista no lo dejó crecer. Llegó Jesús Díaz de León, el Charro Díaz, el dirigente plantado desde el poder. No lo votaron, lo regó Los Pinos con apoyo policiaco y todo el fertilizante político del momento. La poda vino con golpes, expulsiones y represión para mantener el jardín bajo control. Y la cosecha, un sindicato totalmente domesticado, convertido en pieza clave del alemanismo y en ejemplo perfecto del nuevo charrismo mexicano. Adolfo Ruiz Cortines trepa por la enredadera en la elección más comprometida desde 1910. La represión al enriquismo en 1952 ocurrió porque Miguel Enríquez Guzmán, ex general revolucionario y expriista, articuló un movimiento capaz de movilizar masas y desafiar al partido oficial desde dentro del propio sistema. El clima de represión lo sembró el régimen priista en transición, que consideró al enriquismo como hiedra venenosa. Industriales, caciques y prensa institucional regaron diariamente la idea de que el enriquismo era una maleza peligrosa. ¿Quién podó? El Estado, con su nueva herramienta estrella, la Dirección Federal de Seguridad, inexperta pero entusiasta. La DFS inauguró su carrera podando mítines, cortando redes organizativas y la protesta del 7 de julio. ¿Quién cosechó? Adolfo Ruiz Cortines, quien llega a Los Pinos con todo podado, regado y alineado como monumento histórico después de visita oficial. En tiempos de Adolfo López Mateos, todo parecía marchar al ritmo de un fructífero desarrollismo, pero la ejecución de Rubén Jaramillo recordó que el camino venía sembrado de espinas, un conflicto agrario que florecía sexenio tras sexenio. ¿Quién regó? La vieja sospecha del Estado cada vez que veía campesinos organizados por su cuenta. ¿Quién podó? Militares y policías siempre listos para sacarse las espinas. ¿Y quién cosechó? Un proyecto de modernización que avanzó con la reforma agraria como una raíz enterrada en el terreno que abonó Obregón y el comunismo intentó cosechar con cero éxito. Cerramos 1964 con la misma lección. En México, cada sexenio inicia sembrando balas y cosechando votos. Esto apenas es el primer acto. En el siguiente video veremos cómo, del milagro mexicano,
pasamos al milagro de sobrevivirlo. No te pierdas la segunda parte.